Comentábamos a los que estuvimos desde arrancada del encuentro de almas que íbamos a hablar de la conciencia. Es un tema que todos más o menos estamos metidos en el mundo de lo que llamamos lo espiritual, ya sea en cualquiera de sus ramas, y todos están muy en boca de lo que es estar en conciencia, vivir en el amor y todas esas historias, ¿no? Entonces quisiera un poquito seguir dándole, aprovechar este espacio para poder darle una vuelta más de torniquete al asunto, aportarnos entre todos una nueva visión. Voy a dar una charlita chiquitina. El tema no es para extendernos mucho porque ya todos sabemos mucho de él, y luego pues si queréis hacemos comentar, podéis comentar lo que queráis, preguntar o lo que sea, ¿no? Lo estamos grabando porque decidimos que era una manera también de poder compartir con la gente lo que hacemos, o parte de lo que hacemos en la Casa del Sol, sin que no puede venir, ya no solamente de España, sino de cualquier parte del mundo, ¿no? Y aprovechando las tecnologías, llevar este y cualquier otro tema al público. Entonces, el tema que había sentido para hablar, como diría, es caminar en la consciencia, caminando en la consciencia. Hablamos siempre, como decía, de estar en cada momento, en aquí y el ahora, que tan famoso ha hecho el señor Tolle, y que, como tantos otros autores, tanta gente, y tenéis mucha información, como decía, en internet, también, vídeos y tal. Eso también sale parte de esta información que vamos a compartir, o de estas historias que vamos a compartir, también sale de un taller que hacemos de conciencia, y en el cual voy a un poquito a comprimir muy rápidamente en este ratito de charla. A través de nuestra historia, por nuestra experiencia dentro de ese camino de la conciencia que vamos haciendo todos cada día, ya desde mucho tiempo atrás sentimos unas pautas muy determinadas de trabajo para poder conectar, llegar a conectar con nuestro propio maestro interno, con nuestro ser interno, con nuestra parte divina, con nuestra divinidad, nuestra chispa divina. Esa parte primordial, esa esencia primordial, ese trabajo primordial, nos denominamos triángulo de vida, que os explico a continuación. El triángulo de vida lo formamos este cuerpo, que es la expresión física de nuestro ser y nuestra esencia en este mundo, en esta tercera dimensión. Nuestra mente, con los pensamientos que tenemos a cada instante y a cada día, o sea, miles y miles de pensamientos, y también los sentimientos y emociones que vivimos a cada instante de nuestra vida. Nos ocurre que nos cruzamos con mucha gente, incluso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que en ese camino de conciencia, mientras estamos realizándolo, pues ese triángulo que llamamos de vida, cuerpo, la mente y las emociones, los sentimientos, a veces pues sentimos en nuestro interior que llamamos que deberíamos hacer una cosa o no deberíamos hacer otras, ¿no? Hay una parte de nuestro interior que es, llamamos emocional, que normalmente pues nos llevamos así con las manos al corazón, al chakra del corazón, al plexo solar, y que nos está indicando un camino, una forma de vivir, algo que deberíamos de hacer o algo que incluso no deberíamos hacer, ¿no? Por otra parte hay nuestra mente, nuestros pensamientos continuamente fluyendo, que muchas veces se ponen en contraposición de estos sentimientos. Y la tercera parte, que es nuestro cuerpo físico, el yo, este ego materializado, este personaje materializado, que acaba haciendo o caso al sentimiento, o caso al pensamiento, o acaso omiso a ninguno y hacer lo que da la gana. Para poder hacer ese camino de conciencia, sea más avanzado, menos avanzado desde un principio, o una persona muy avanzada en el tema, en el asunto, tendría que dirigir su mente, sus emociones y sus sentimientos con su cuerpo físico. Quiere decir que actuar como sentimos y como pensamos, nunca ir en contra de nosotros. Una de las
me diré la palabra, causas o las causas, de los efectos que puede producir, mejor dicho, el no actuar de una manera equilibrada, formando ese triángulo de vida, creo que ya lo sabéis todos que son las enfermedades. Pero fuera de ese tema de las enfermedades, cuando no vamos a entrar, ya hablando del camino de conciencia, de ese retorno a casa, de alcanzar nuestro contacto con nuestro propio interior, con nuestra propia divinidad, una de las cosas que se habla y no se hace es utilizar los sentimientos y las emociones junto con los pensamientos para llevarlos a cabo o realizarlos en esta tercera dimensión. No hace falta, para ser consciente o para ser iluminado ni cosas así, ser una cosa rara, una persona extraña, una persona muy diferente. Eso lo hacemos cada día, lo hacemos a cada instante, como dicen algunos, en el aquí y en el ahora, ¿no? Cuando vamos a comer, simplemente, por ejemplo, estamos sentados comiendo en la mesa. Mientras estamos comiendo, estamos teniendo pensamientos. Pensamientos que no tienen que ver nada con el hecho de lo que estamos haciendo. Me refiero, por ejemplo, a ese pequeño detalle. A que cada instante que podamos, este cuerpo físico debe actuar en relación, en consecuencia y en concordancia con sus pensamientos, sus sentimientos y emociones. Cuando, por ejemplo, repitiéndome otra vez el mismo ejemplo, estamos en la comida, tenemos que estar por la comida. Debemos estar saboreando los alimentos, utilizando nuestra mente para poder percibir todos los alimentos, utilizando nuestros sentimientos también y nuestras emociones para capturar del alimento lo que el alimento lleva realmente. Nuestro alimento no solamente alimenta el cuerpo, sino, como dicen, también el espíritu. Esa base es la más importante para poder hacer cualquier camino espiritual. Todos los caminos al final nos van a llevar a nuestro destino, a conectarnos con nuestro propio maestro interno, con nuestro yo interior. Pero si actuamos de una manera diferente a lo que sentimos y a lo que pensamos, el único que se perjudica somos nosotros mismos. Gracias al tiempo que corre, al tiempo que lleva la humanidad, al tiempo que nos está tocando vivir a todos juntos, este camino de conciencia, esta conciencia, este despertar de conciencia de que se viene hablando, que estamos realizando, cada vez va más. Pero va más, vamos pasito a pasito. Ese es un pasito muy importante que yo quería compartir con todos vosotros. Ya en el taller, no sé si es el taller de conciencia, el taller de conciencia ya se remarcó mucho y es muy importante. Luego otra parte, dentro de esto, que sería ese triángulo de vida que llamamos, pedíamos a cualquiera que nos estemos haciendo este camino personal, porque actuamos a veces en diferencias de nuestros pensamientos y nuestras emociones. El ser humano de ahora, cualquiera de nosotros, tenemos una tendencia llamemos natural, por el arraigo cultural, por el arraigo social que venimos arrastrando nuestra humanidad desde hace miles de años para acá, que es hacer juicios. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, incluso lo que creemos que piensan los demás, lo que creemos que sienten los demás, sin darnos cuenta, hacemos juicios de ellos. En el momento que hacemos un juicio, estamos poniendo a trabajar la separación, el hecho de ser diferentes. Necesitamos nuestra mente, nuestro espacio, nuestro cuerpo, hasta hoy, por decirlo de alguna manera, ha necesitado sentirse diferente. Sabéis que se viene diciendo y venimos diciendo que vamos caminando hacia la unidad, pero no solamente de palabra, esa unidad tiene que ser realmente llevada a la práctica. Esa práctica, dejando de hacer estos juicios, nos llevará a sentirnos no diferentes, a sentirnos realmente una unidad. Dejando de valorar las cosas, a las personas, a las situaciones, dejaremos
la separación y esa dualidad del alma. En este camino de conciencia, esa balanza en la que constantemente nos estamos moviendo, en la que estamos viviendo, es justo lo opuesto de ese triángulo, es lo que no nos permite o no nos ha permitido hasta ahora poder llegar a alcanzar un grado de conciencia muy elevado, ¿no? Estamos en el mundo espiritual y a todos nos gusta pues tener contactos con maestros ascendidos, con planos angelicales, con extraterrestres, con tipo de seres a los que creemos y sentimos también de que están en un grado de conciencia mucho más elevado que el nuestro, ¿no? Que están mucho más equilibrados y tal. Entonces los tomamos como ejemplos, tomamos como ejemplo los grandes maestros, los grandes avatares que han pasado por la historia de la humanidad y que ya fueron ellos los primeros que nos dejaron las pautas para poder recorrer el camino todos, cada uno de una manera individual y a la vez conjunta. En ese camino personal, como decía, las diferencias son simplemente una ilusión, pero hay que comprobar que realmente es una ilusión, porque es muy fácil decirlo. Es ahí donde viene el truco de la mente, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro personaje, cuando nos hace ver y creer cosas que realmente no son. Todo esto es usado por el miedo de la mente para poder separarnos y crear esas diferencias entre nosotros, para poder crear esos juicios de valores, para poder crear y existir en esto que llamamos dualidad. A fin de cuentas, ese camino de conciencia nos llevaría, así lo entendemos, a una dualidad, unidad, en la que estaríamos como unidad todos juntos, pero cada uno con su propia individualidad. Nadie tiene que tener ningún temor a que al perder nuestra propia dualidad vamos a perder nuestra propia identidad. O sea, en este camino de conciencia vamos a seguir siendo quienes somos, porque así necesitamos experimentarnos. Pero perdiendo nuestra dualidad del personaje, vamos a ganar y enriquecernos con la dualidad de los demás, ¿no? Con los personajes de los que viajamos juntos en este barco llamado Tierra. A día, a cada momento, estamos viendo esto de los juicios, lo vemos en nuestro trabajo, lo vemos en nuestras casas, en nuestros hogares, lo vemos en nuestras comunidades de vecinos, que continuamente pues hay algo que nos molesta de uno o algo que nos molesta de otro. Estamos haciendo esos juicios, como decía, de valores de nuestros compañeros de viaje, y esto a fin de cuentas no está haciendo más que mostrarnos a cada instante qué es lo que vemos en el otro y que realmente nos está llamando a la puerta, a nuestra propia puerta, a nuestro propio camino, para que seamos conscientes de lo que tenemos que cambiar, ¿no? De lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que modificar o moldear. Pero todo es importante, como decía, es el triángulo del que actuamos, cómo sentimos y cómo pensamos para poder seguir caminando. No vamos a recorrer el camino en 10 minutos, ¿vale? O sea, tenemos la eternidad en este tiempo, en este espacio que nos toca vivir, el que estamos viviendo ahora, si tenemos realmente la eternidad para llevar a cabo ese trabajo de vuelta. Pero estemos donde estemos y en el momento que estemos, esto va a seguir funcionando. O sea, seguir trabajando en ese camino espiritual y viendo, por ejemplo, fantasmas donde no los hay. Es
sería nuestra mente jugando en las pasadas, o sintiendo cosas que nuestra mente se imagina, también sería peligroso, porque no nos permitiría crecer. Siempre daros cuenta aquí que yo hablo de la conciencia, pero no hablo de que nos vayamos solamente a sentir con el corazón, que se habla mucho, ¿no? Pues que para sentir la conciencia hay que estar en el corazón. Y hay que estar en el corazón, pero también recordar siempre estar en la mente. O sea, esa mente tiene que estar trabajando para el corazón, atendiendo y entendiendo lo que el corazón está sintiendo, para poder después plasmarlo, llevarlo a la práctica a través del cuerpo físico. Si hablo de la unidad con mi hermano y me lleno la boca con la palabra mi hermano, mi hermana, si ese es mi pensamiento o mi sentimiento, debería corresponderse con el opuesto. O sea, si tengo un pensamiento de que soy vuestros hermanos, soy hermano vuestro, y que vosotros sois mis hermanos, también tengo que tener un sentimiento, una emoción que lo refuerce. Si no, un pensamiento o una emoción solo, pues sí se va a diluir. La única manera de que el cuerpo físico pueda practicar eso es permitírselo. Permitirme que si yo soy tu hermano, que si yo soy tu hermana, pues tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, realmente lo seamos. Entonces, para yo ser tu hermano, mi hermano, yo tengo que quitar mis propias barreras. No puedo quitar las barreras de los demás. Cuando me permito, entonces, en ese momento, o a partir del momento que me permito soltar esas barreras, empiezo a sentir quién eres. Y a sentirme, a la vez que siento quién eres, empiezo a sentirme que soy yo. Y en ese sentir de mí, donde puedo sentir, usar el sentimiento, la mente, a través de mi cuerpo, en este mundo de 3D, es cuando empiezan a caer esas barreras de juicios, de diferencias. Porque mi hermano a veces en ocasiones puede ser egoísta, y yo me doy cuenta de ello. Entonces, a partir de ahí yo tengo la posibilidad de serlo o no serlo también. Porque esos valores humanos que tenemos todos, los que nacemos, con los que se han instaurado o destruido esta humanidad que somos, los tenemos en todos, en cada uno de nosotros, en mayor o menor cuantía. No hay nadie que no sea egoísta en un puntito o en una gran medida. No hay nadie que tenga ningún tipo de enojo por cosas que suceden a su alrededor y que cree que debería hacer algo o que siente que debería hacer algo y luego no hace algo. O sea, cualquier sentimiento que nos mueve, cualquier pensamiento que nos mueve, si no son comprendidos uno con el otro y experimentados en el cuerpo, generará en nosotros, primero, como decía antes, una enfermedad, pero lo más básico en este momento es que no estaremos haciendo ningún camino de conciencia. Cuando andamos por el monte o vamos andando por una ciudad y vemos que alguien necesita ayuda para, por ejemplo, cruzar la calle, y lo primero que hacemos es mirar a esa persona, por ejemplo, de arriba a abajo, y uy, a este no lo ayudo yo. Pues ese sentimiento de que como humano debería de ayudar, ¿no? Que me impulsa a ayudar a esa otra persona, que en contraposición con ese otro pensamiento, a este no lo ayudo, eso no es ningún camino de conciencia. Si ese camino de conciencia unimos ese sentimiento o emociones que nos arrastran, que nos impulsan a movernos en una dirección, y ese pensamiento funciona en la misma dirección, podremos comprender nuestras emociones y nuestros sentimientos y sentir también lo que pensamos, y luego con el cuerpo físico actuar en consecuencia. Eso es hacer simplemente, eso sería hacer simplemente nuestro propio camino de conciencia. La palabra conciencia es muy bonita, una palabra que a todos también nos gusta usar. Yo, en términos más coloquiales, digo ser mejor persona hoy que ayer. Ese camino en el que cada día
y debemos de ser un poquito mejor persona, pero con razón y con corazón, no porque tenga que hacerlo, sino entendiéndome mis sentimientos, entendiendo mis pensamientos, entendiendo las razones y poniendo en ello mi voluntad para que a través del cuerpo pueda ejecutar todo eso. Eso es el camino de conciencia. Tan simple como eso. La cuestión, como le comentaba a los chicos ayer, lo comentábamos ayer con los chicos que estábamos, es la dificultad de coger y enfrentarse a uno mismo para decir, no, esto quiero vivirlo, ¿no? En ese ejemplo que ponía de alguien que necesita, por ejemplo, en la ciudad, cruzar un paso de peatones y que de alguna manera al entrar en juicios por la razón X no le vamos a ayudar cuando sentimos en nuestro interior que podríamos ofrecerle su ayuda. Es lo que nos va, decía, a separarnos y a alejarnos de nuestro propio camino. Es una cosa que podemos hacer a diario, la podemos hacer cada segundo, cada instante del día. Esa es la única dificultad, que nos pongamos a hacerlo. No hay estudios para esto, no hay titulación, no hay nadie mejor ni peor que lo pueda hacer. Todos podemos hacerlo exactamente igual. Cuando vamos con el coche y hay unas normas, porque lógicamente vivimos en una sociedad y no podemos vivir sin normas, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo con algunas normas, pero también hasta ahí podemos ver por qué estamos de acuerdo con ciertas normas, ¿no? Pero por ejemplo, que si vamos con el coche y hacemos una imprudencia y alguien se cabrea con nosotros, pero nosotros automáticamente podemos cabrearnos con esa otra persona simplemente por el hecho que se ha invadido nuestro espacio, nuestro ser, que se ha pensado o darnos cuenta y reflexionar de cómo hemos actuado nosotros, independientemente de lo que la persona nos haya podido decir por ventanilla del coche, ¿no? Sino realmente ser autocríticos, observarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo con nuestras propias vidas. Dicen que el mundo está gobernado por gente que no nos quiere bien, que no le quiere bien a la humanidad, que solo quieren tener esclavos, esas historias, que solo nos están aprovechando de nosotros. Y solo deciros que esta gente está haciendo su trabajo, están viviendo como ellos quieren. No va a hacer que nosotros no podemos realmente hacer que ellos cambien, porque solo cada uno puede cambiarse a sí mismo. Pero podemos hacer que el mundo cambie, cambiando nosotros esta conciencia personal, que a la vez es una conciencia grupal. Si yo hago el bien, por decirlo de una manera, si yo te ayudo a ti, y tú estás haciéndote este camino, vas a analizar, vas a experimentar a través del sentimiento y luego en el cuerpo la experiencia de bondad que yo, por ejemplo, pueda tener contigo. Eso te puede también a ti ayudar en ese análisis a decir, oye, pues si este ha podido hacerlo, yo también. Y tú te cruzas con otra persona y ayudas a otra persona, y esa otra persona, y esa otra, y esa otra, y esa otra. Y la energía se va moviendo. Entonces empieza con un pequeño clic. Insistiré que, igual aquí, que cada vez que hable del tema, que la gente tiene su quietud, hay que pararse a sentirse y a sentir nuestros pensamientos y a pensar nuestros sentimientos, a analizarlos en las dos partes para poder después dirigir nuestra vida conforme a ello. Ese es el punto de inflexión de cada cual, de cada persona, de cada caminante a este mundo, a esta conciencia. Cada uno tiene su momento. No podemos exigir que los demás estén en un grado de conciencia porque nosotros lo estemos, porque eso seguiría haciéndose hacer juicios y valoraciones, a la cual llegará. Permitir, es la palabra mágica, primero a nosotros,
y luego a los demás, porque los demás no somos más que un reflejo de nosotros mismos. Cuando situación tras situación me van llegando cosas negativas, digamos entre comillas, son para recordarme ciertos aspectos de mi vida, mental, sentimental o física, que no estoy haciendo de una manera correcta. Son oportunidades a continuo, a diario, que nos llegan para recordarnos a nosotros mismos cuál es nuestro propio camino. Cuando cada uno ya va haciendo su propio camino, se va empezando a permitir tener esa experiencia en el que ya no hay solo una mente, un personaje que es el que controla la vida, que es el que dirige la vida, sino que también entra a funcionar los sentimientos y las emociones y una parte de la mente, el mental, una parte de la mente, los pensamientos creativos. Realmente la vida empieza a cambiar. No cambia el mundo, o sea, el mundo vamos a seguir viéndolo igual, cambia nuestra percepción del mundo. Y cuando cambia nuestra percepción del mundo, cambia nuestra energía que emanamos continuamente y que más compartimos con las otras personas. O sea, si yo me siento feliz porque estoy haciendo un camino y ese camino me está aportando felicidad porque estoy descubriendo cosas nuevas, estoy pudiendo tocarlas, o sea, no solamente sean palabras e ideas, sino que realmente esa forma de vida me hace cada vez ser más feliz, cambia mi energía. Cuando yo me pongo en contacto con vosotros, de alguna manera vosotros, aunque siendo inconscientes, sentís esa energía también. Entonces, hace esa energía que se vaya moviendo en la energía de los demás. Es importante, por eso el cambio empieza siempre en uno. Realmente es el cambio de Diego, de Rosa sobre todo, de David, y ya no tanto porque él lo ha vivido mucho más intenso en su corta edad. Todo ese proceso de crecimiento, de contacto, de experiencias, es muy rápido, o ha sido muy rápido realmente, pero ha sido mucho más rápido, como decía, cuando hemos decidido permitirnos, desde ese instante que lo decidimos, vivir la vida con las consecuencias, entendiendo de que si decimos no hay nada positivo y no hay nada negativo, o sea, esa dualidad no existe, realmente vamos a comprobar que no existe. De darnos cuenta de que en todo, las circunstancias de la vida, hay algo que aprender, hay algo que experimentar. Y hasta de las situaciones que llamamos negativas por la costumbre o contrarias a nuestra voluntad, que se nos oponen a nuestro camino, a nuestros ideales, ahí también hay algo que aprender. Y precisamente son normalmente acostumbran a ser las mejores oportunidades para aprender, las dificultades. Vivimos, sabéis todos, ahora mismo una crisis, o que nos hemos llamado una crisis, no es más que una oportunidad para aprender. Una oportunidad muy grande. Porque si os fijáis, entonces vais a pensar, si todo el mundo fuera una balsa de aceite, si toda nuestra sociedad actualmente estuviera en perfecto equilibrio social, donde estaríamos nosotros también como consecuencia en ese equilibrio, no tendríamos nada que experimentar. Entonces, dentro de lo que llamamos el mundo espiritual, que nos movemos tantos y tantas millones de personas, todavía hay mucha gente que no ha comprendido que una crisis es una gran oportunidad. Y las crisis vienen producidas por aquello que llamamos oscuro, negativo, o sea, todo lo que va en contra de nosotros. Y es precisamente gracias a eso a lo que tenemos la oportunidad de crecer más y más deprisa. Pero la última palabra, la última decisión, siempre la tenemos nosotros, cada uno por individual. Es nuestro libre albedrío. ¿Qué hacer ahora y aquí con todo esto que tenemos? Permitirnos cambiar lo que tengamos que cambiar, porque es imposible equivocarnos. Equivocarse o no
también correspondería a esa dualidad. Entonces, como decían los guerreros de luz, un guerrero nunca puede perder una batalla, siempre la gana, aunque la haya perdido, porque va a aprender de la derrota. Entonces, cualquier camino que elijamos siempre será mejor que estarnos anclados con una gran piedra, una gran losa que no nos deja mover, ¿no? Que nos encasilla en un pensamiento o nos encasilla en un sentimiento. También los sentimientos pueden encasillarnos. El permitir que las cosas fluctúen, fluctuar con ellas, sin miedo. Cuanto vayamos desterrando ese miedo, el cambio, que viene producido por la creencia de ser diferentes, de la separación, cuando no existe todos esos conceptos realmente. Permitirnos es la palabra clave que más se usa a cualquier situación, a cualquier encuentro, con cualquier persona, con cualquier ser, con nosotros mismos. Permitirnos sentir. Que hay que llorar, se llora. Que hay que reír, se ríe. Pero del lloro se aprende y de la risa también. Pues un perfecto equilibrio. En un perfecto equilibrio ni lloraríamos ni reiríamos. No tendríamos emociones desequilibrantes, no nos iríamos a los extremos, pero todavía estaría un poco lejos de la situación y el momento en que nos encontramos cada uno de los que estamos aquí, los que estamos viendo en este planeta, ¿no? Para llegar a ese punto tenemos que primero aprender a reír y aprender a llorar, o sea, vivir con la alegría, la tristeza, y con su tristeza la alegría que tengamos que vivir, ¿no? Vivirlo en todo sus aspectos, sin ningún tipo de miedo a lo que pueda pasar. Hay mucha gente que esto de la crisis les ha jodido el trabajo. Quizá algunos te dicen, aquí estáis en el caso. Hay que incluso que por perder el trabajo perdió la casa. De hecho, conozco yo, y muy cercanitos. Y otros que están a punto. Están ahí en ese vaivén, que si la pierdo no la perderé. Cada uno tiene que vivir su experiencia. Cuando perdemos algo es porque creíamos que teníamos algo. Como dice aquel, venimos a este mundo desnudos y desnudos nos vamos a ir. Lo único que nos vamos a llevar es la experiencia. La acumulación de cosas. Porque sí, simplemente por el hecho de acumular, porque además es lo que nos han enseñado, no sirve para nada. Eso dice, el dinero no aporta la felicidad, ¿no? El dinero es necesario, porque vivimos en un mundo, en un planeta donde actualmente la economía está basada en eso que llamamos dinero, parte de la subsistencia está basada en ese dinero, y es necesario. Pero la cosa es tener, como decía uno, acostarse cada día teniéndole un céntimo en el bolsillo, y con todas tus necesidades físicas y espirituales cubiertas, y otra cosa es querer acumular, ¿no? Entonces, si os fijáis, porque imagino que alguno que tendrá el caso, o lo habrá en su persona, o conocer a otros, a quien más está cascando es a aquellas personas que o tenían unos sentimientos o unos pensamientos con el dinero, con ese tipo de vida. Entonces, ahí es donde la crisis, como una oportunidad, les va a enseñar. Si mucha gente está viviendo esta experiencia y está cambiando, como dicen, pues están yendo a vivir al pueblo, pues están montando otro sistema de vida pues más natural y tal, hay gente que está reaccionando y está modificando su conducta. Está dejándose llevar ya por sus sentimientos y sus pensamientos y actuando en consecuencia. ¿Por qué? Porque la vida simplemente les ha llevado hasta ese punto, a ese precipicio, donde dices, aquí ya no hay más, o sea, hay que cambiar. Porque para hacer ese cambio de la humanidad tenemos que cambiar todos. Pero todos no vamos a cambiar todos. Tenemos que ir poquito a poquito cambiando uno, cambiando dos, cambiando tres, cambiando cuatro, y cada día en un gradito superior. Si cada día hiciéramos un 0,0005 de cambio, llegaría un momento que es evidente.
habríamos cambiado todos. Cuando te encuentras con alguien que ya está intentando, está preparándose, que está empezando a hacer ese camino, cambiando cosas, y compartes con él sin miedo, y él puede compartir contigo sin miedo, ningún tipo de miedo a los juicios, ni a ser criticado, ni todas esas cosas que nos gustan tanto hacer a los seres humanos. Le damos al otro la oportunidad y nos la damos a nosotros mismos de poder seguir caminando y haciendo ese recorrido de compartir y de enseñar desde nuestra propia experiencia personal de cada uno, y de la energía que comentaba que transmitimos cuando estamos explicando estas cosas a los que de algún modo estamos haciendo parte, pues eso llega mucho más incluso que las palabras, ayudamos más a los demás. No solamente es todo teoría, sino que en la práctica es mucho más poderosa que la teoría. La teoría, como decía al principio, hay mucha, y todos la tenéis más que oído, seguro, pero hay que poner en práctica esa teoría. Y es a veces es muy sencillo, no hay que hacer cosas raras, como decía, ayudar a alguien que sentimos, vamos paseando, tiene que cruzar un paso de peatones, o bajar a alguien que va con el carrito de la compra y le pesa mucho y que se le va a caer y te agachas a cogerla, ¿no? Y da igual, eso lo cogerá él. Pues esas pequeñas chorradas, día a día, que cada día ocurre alguna, nos irán ayudando a detenernos, a reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, a ser justos con los demás, porque de esta manera también estamos siendo justos con nosotros mismos. Y como dijo aquel, el cielo solo será de los justos, no de los que sean grandes iluminados y nada, sino de la buena gente. Y ese, al final de cuentas, ese es el camino. Eso que llamamos camino de conciencia, retorno a la fuente, con tantas esas palabras tan bonitas, se hace día a día, se hace instante a instante. Si yo os lo recomiendo porque, por experiencia, como decía, para mí ha sido muy satisfactorio permitirme hacer también ese cambio. A mí estar aquí ahora hablando con vosotros, si me hubierais conocido hace unos años, no lo hubierais ni imaginado. Pero, como digo, pues en un momento decidí en mi vida que todo eso tenía que servir para algo, todo lo que ya sentía por un lado, lo que pensaba por otro, y tenía que unificarlo, ¿no? Unificarlo en el cuerpo para poder realizarlo. Como uno no sabe, nunca bien todo el argumento, pues te dejas llevar, te entregas y permites. Y en esa expresión del permitir, vas permitiendo cada día un poquito más. Y ese permitir cada día más, os lo digo, cada día se lo acerca uno más a lo que llamamos la felicidad. Pero la felicidad de verdad, no la gracia o la risa de un rato, sino la felicidad interior, sentirse bien con uno mismo. Y si algo en ese proceso, como decía también, no te lleva a esa quietud interior, a esa paz interior, a estar bien contigo, es el punto donde podemos coger para verlo, observarlo y también sentirlo, qué hay allí, porque no me duele, porque no quiero aquello, porque tengo una rabia contra otra cosa, siempre ese camino. Es un camino de observación, pero siempre y cuando vosotros lo permitáis. Y sobre todo, pues, que pido a todo el mundo, trabajar esos tres vínculos, el cuerpo, la mente y los sentimientos y emociones, la parte álmica, para poder desarrollaros como seres humanos, como seres de luz, para que ese desarrollo nos sirva a todos y entre todos podamos crear lo que tanto deseamos, una nueva humanidad.